Buenos días a todos y muchas gracias, Ricardo. Antes que nada, agradecer a la FAO, a la CEPAL por la invitación que nos permite en esta mañana comentar lo que hemos logrado hacer hasta el momento con la Red Interamericana de Protección Social, conocida por su sigla RIPSO. Esta red tiene poco más de 2 años, se inauguró formalmente el año 2009, a fines del 2009, por lo que en este momento estamos en condiciones de contarles cómo funciona hasta el momento, algunos logros y particularmente muchos desafíos que tenemos por delante. Gracias. Y quisiera un poco, y esta es la guía de la presentación de esta mañana, contarles brevemente algunos antecedentes, los mandatos que le dieron origen a la red, y luego cuál es su objetivo, los ejes estratégicos que la orientan, las herramientas que hemos desarrollado hasta el momento, y finalizar con algunos comentarios generales sobre la RIPSO y los desafíos de la cooperación sur-sur, particularmente en el marco de lo que podemos prever va a ser una discusión muy intensa los próximos años, tanto en torno al piso de protección social que impulsan las agencias de Naciones Unidas, así como en las discusiones relacionadas con lo que va a ser el periodo posterior a los Objetivos de Desarrollo del Milenio después del 2015. Y con respecto a los mandatos, la RIPSO tiene su origen fundamentalmente en la Quinta Cumbre de las Américas, que reúne a los presidentes y jefes de Estados de las Américas, y en la Quinta Cumbre en Trinidad y Tobago, en el año 2009, allí surgió un mandato expreso para la OEA a fin de que creara una red, un mecanismo que sirviera para el intercambio de experiencias, conocimiento y prácticas en materia de protección social. Y en el mismo párrafo, las autoridades enmarcaron este mandato en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, particularmente como una contribución a la consecución del Objetivo 1, que como ustedes saben es el que establece la reducción de la pobreza extrema en la mitad, por lo menos, al año 2015. Pero también hay que señalar de que esta red tiene también un origen primario en el Foro de Ministros de Desarrollo Social que se reúne periódicamente en el marco de la OEA. Y fue así como el año 2008, acá en Chile, en Reñaca, el Foro de Ministros de Desarrollo Social determinó de que era necesario contar con una herramienta de cooperación para poder ir aprendiendo unos de otros con respecto a los desarrollos institucionales que se estaban dando en sus respectivos ministerios. De tal manera que la RIPSO se origina, como digo, en Reñaca, Chile, y luego es endosada a un nivel superior por la Quinta Cumbre de las Américas. Y quisiera detenerme acá un poco en lo que nosotros vemos como la importancia de los Ministerios de Desarrollo Social en la región, ministerios que claramente en este minuto han constituido ya una masa crítica. Es decir, si uno considera hace más o menos 15 años atrás, cuando Sedesol de México, la Secretaría de Desarrollo Social, fue la primera institución de esta naturaleza, posteriormente en Brasil, en Argentina, y más adelante en Uruguay y recientemente hemos visto en Guatemala, en Panamá, hay también en el propio Chile, Mideplan hace un año se transforma en el Ministerio de Desarrollo Social, y si bien no tienen el nombre de Ministerio de Desarrollo Social, transformaciones institucionales recientes en Colombia y en Perú también apuntan en esta dirección. E incluso en muchos casos a estos ministerios se les asigna una jerarquía muy importante, toda vez que ocupan el rol de coordinadores en lo que se llama la autoridad social o en el gabinete social. En el caso de Uruguay, por ejemplo, en la normativa que le da origen al Ministerio de Desarrollo Social, se plantea claramente que es coordinador de la autoridad social. Pero también a nivel de trabajo programático interministerial, también estos ministerios, y principalmente a través de los PTCs, y los PTCs son
mayoritariamente llevados a cabo, ejecutados por estos ministerios. Claramente ahí también se da una coordinación fundamentalmente con salud y con educación. Y hemos visto en varios casos que también se amplía esta colaboración a otros ministerios, como el Ministerio de Trabajo. En el caso de Brasil, últimamente el MDS está trabajando con el Ministerio de Turismo para incorporar al empleo que se va a generar con vistas a las Olimpiadas y la próxima Copa del Mundo de fútbol. De tal manera que estos ministerios realmente tienen jerarquía y se han instalado claramente en un rol de coordinación. También, en términos de los sistemas integrados de información, las bases de datos de los beneficiarios están también alojadas muchas veces en estos ministerios, como en el caso del CISBEN en Colombia, CADÚNICO en el Ministerio de Desarrollo Social de Brasil. Y tal vez lo más importante, y recordando los componentes de la protección social que nos recordaba también ayer Simone, el componente no contributivo asistencial está fundamentalmente instalado en estos ministerios. Los ejes estratégicos que ha seguido la RIPSO en estos 2 años es, en primer término, considerar la cooperación como una transferencia crítica, es decir, aquí no hay modelos, no hay recetas únicas, sino que más bien se trata de un aprendizaje mutuo en el que se analizan las dificultades y los logros. Se aprende, reitero, mutuamente, y una experiencia concreta que tuvimos al respecto fue, por ejemplo, en todo lo que ha sido en los últimos 4 años, la transferencia del puente del Chile Solidario a 7 países del Caribe, que como ustedes comprenderán son países con un marco jurídico diferente, dinámica familiar diferente, oferta de servicios distinta, etcétera, etcétera. Y por lo tanto allí queda en evidencia que la transferencia crítica, si bien no es fácil, es factible. El enfoque intersectorial, evidentemente que si consideramos en los aspectos contributivos, no contributivos y de mercado laboral, esto implica un enfoque intersectorial y la RIPSO ha tratado de hacer esto fundamentalmente a través de actividades que hemos tenido concretamente con ministerios de trabajo, con Ministerio de Desarrollo Social y con el apoyo, en este caso, de la OIT y de la CEPAL. Entendemos también de que nuestra RIPSO no puede funcionar por cuenta propia, se requieren sinergias y propiciamos, por lo tanto, las alianzas. Y en este sentido hemos buscado la especialización de organismos de Naciones Unidas en áreas de trabajo decente, de derechos de los niños, de la mujer y otros. Y hemos firmado en este último año declaraciones de trabajo conjunto con UNICEF, con OIT, con FAO, como señalaba Ricardo, y está también prácticamente ya finalizada declaraciones con la OPS y con CEPAL. También con el sector académico, me voy a referir a eso brevemente más adelante. Lo público-privado, debo reconocer, es el eslabón más débil hasta el momento. Hemos firmado un convenio de trabajo conjunto, por ejemplo, con América Solidaria. Algunos deben conocer esta iniciativa que impulsa el voluntariado juvenil en los países de la región y han sido muy activos en la reconstrucción de Haití. Ese es un ejemplo del tipo de alianzas público-privado. Y ciertamente con otras redes, es decir, queremos allí tener una coordinación estrecha con UNASUR, con Eurosocial, con mecanismos de integración como Mercosur y otros. Y finalmente la RIPSO, creo, está tratando de innovar en la medida que estamos promoviendo una cooperación que estamos llamando por el momento intermodal, porque hemos visto que en el lenguaje de la cooperación sur-sur hay demasiado énfasis en lo bilateral y lo triangular. A nuestro juicio, lo multilateral tiene un rol fundamental en la cooperación como un todo. Solo pensemos por un momento en lo bilateral, es decir, tal como lo dice el término, es una cooperación entre dos. La idea es que no se pierda esa experiencia entre dos, sino que pueda ser captada, sistematizada y que constituya parte de un acervo que un mecanismo multilateral puede recoger y luego difundir y dar a conocer a otros interesados. Y con respecto a nuestras herramientas de trabajo, somos, como se dice, demand driven, es decir, hacemos lo que
Los países y los ministerios de desarrollo social en particular estiman que es prioritario. Pero dicho esto, también entendemos que es nuestro rol una cooperación administrada, es decir, la cooperación como un activismo desordenado entendemos que tampoco sirve los propósitos que buscamos lograr. En esta identificación de prioridades, por supuesto, empezamos por las grandes prioridades que definen el Foro de Ministros y luego los ministerios a través de diferentes formas de captación de esta información, especialmente a través de cuestionarios que difundimos. Quisiera dar como ejemplo el cuestionario que distribuimos en un evento que tuvimos en Colombia hace poco menos de 2 semanas. Y ahí ustedes ven, por ejemplo, el tipo de instrumento mediante el cual recogemos la información. Y allí hay una información que es relevante para este seminario sobre el programa de adquisición de alimentos del Brasil. Entonces, esto pasa a formar parte de nuestros portafolios, en donde como Secretaría y como red nosotros luego hacemos las combinaciones entre aquellos países que puedan requerir de este tipo de experiencia y entonces nosotros ahí facilitamos distintas actividades de cooperación. Y en este intercambio de conocimiento, tenemos elementos tradicionales, convencionales, como son seminarios, talleres, cursos, pasantías, pero también hemos visto la necesidad de incorporar al ámbito académico. Es decir, y creo que también Simone lo decía ayer, todo el cuerpo teórico de la protección social se ha ido acumulando, existe necesidad de sistematizar eso y entregarlo de manera más ordenada, con bibliografía, etcétera, etcétera. Y ahí les pongo entonces el ejemplo de nuestro diplomado en protección social, que lo hemos hecho en conjunto con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Tenemos en este momento, estamos en conversaciones con la Universidad de los West Indies para hacer algo similar en el Caribe angloparlante. Y en el Brasil está todavía muy en pañales, pero también estamos allí en contacto con universidades, particularmente en São Paulo, para preparar un diplomado específico para esa región, para ese país, perdón. Y luego, a través de nuestra plataforma de conocimiento, estamos tratando de impulsar todo lo que es la educación a distancia, toda vez que claramente tiene ventajas económicas y limitaciones también, pero claramente nos permite tener una llegada más amplia. Tuvimos un webinar o webinario, como le llaman algunos, hace algunas semanas sobre el tema de la intersectorialidad, en donde participaron activamente la OIT, UNICEF y la FAO, y le doy las gracias acá a Paulo, que fue quien participó por la FAO. Pero todo esto que he señalado en los puntos anteriores, estamos tratando de que tenga un espacio y un lugar en el portal que hemos inaugurado hace algunos meses, que pretendemos sea el centro focal de la plataforma mediante la cual difundimos conocimiento. Así que los invitamos a acceder a este link en donde podrán allí ver nuestro portal en funcionamiento. Y al tener nosotros, al haber echado a andar una red de cooperación en protección social, claramente era necesario ver qué tenía en común, cómo se ajustaba a lo que era el discurso de algo que se viene discutiendo de manera muy intensa en los últimos años, que es el tema de la cooperación sur-sur. Y sin entrar en muchos detalles, pero ustedes saben de que esto tiene toda una trayectoria que empieza el año 2003 en París, en donde fundamentalmente los países ricos de la OCDE del norte buscan formas de cambiar esa verticalidad rígida que existía entre el norte-sur y establecer una relación más horizontal de cooperación, más transparencia, lograr mayor efectividad, por ende, en la cooperación para el desarrollo, menos condicionalidades, todos son socios y no donantes y beneficiarios, en fin, una serie de principios que luego son retomados más adelante, el 2008, en
en Accra, y todo esto va llevando a Busan, en Corea del Sur, en noviembre del año pasado. Pero allí ocurrió algo muy interesante y que fue un tanto controvertido, y es que en Busan claramente se empezó a apreciar el surgimiento de una nueva geopolítica de la cooperación, el surgimiento de nuevos actores, lo que alguna literatura llama las economías emergentes, los BRICS, es decir, aquellos países que siguen recibiendo cooperación, pero que también la dan. Entonces, ¿por qué es pertinente esto para nosotros? Porque nos dimos cuenta de una cosa muy interesante. América Latina y ciertos países en particular, a diferencia de otras regiones, efectivamente incorporan la política social en su cooperación. Puesto en otros términos, si uno toma los BRICS, en Rusia, la India, la China, en África del Sur, no hay nada comparable a Bolsa Familia de Brasil. O sea, Bolsa Familia es hoy una marca, tiene un posicionamiento como producto, por llamarlo de alguna manera, en donde es reconocido que es un producto innovador brasilero y que tiene una gran demanda a nivel global. Entonces, claramente esto nos indica de que hay mucho que aprender de cómo lo están haciendo ciertos países que son muy activos en la región, en esta suerte de exportación de la política social. Y en reuniones que hemos tenido en los últimos 3 años, y la reunión de Santa Marta precisamente fue la tercera en esa serie, nos interesó conocer más de cerca cómo han hecho cooperación estos países que han sido muy activos en esta materia. No significa que sean los únicos, pero sí, por lo menos en esta coyuntura hoy, son los que más intensamente practican una cooperación exterior en política social. Y sobre la base de los datos que hemos recogido, claramente destaca inmediatamente México con Cedesol y Oportunidades, que tienen una presencia, como ustedes pueden apreciar, no solo intensa en toda la región de América, sino que mucho más allá de las fronteras de nuestro continente, y están presentes en África y en Asia y en otros lugares. Cedesol incluso tiene una interesante experiencia sur-norte, brindó asistencia a la ciudad de Nueva York en la implementación del programa Opportunity de la ciudad de Nueva York. Y claramente el otro país es naturalmente Brasil. Es decir, Brasil, al igual que México, tiene una presencia que trasciende América y está presente en África y también en el Asia. Y ciertamente allí Bolsa Familia es ciertamente el gran, digamos, destacado entre las cosas que coopera Brasil. Pero también hay otros 2 países que practican intensamente la cooperación. El caso de Chile, por ejemplo, que también está en América, en otros lados, es de los países que voy a mencionar el más activo en el Caribe angloparlante, en base al programa Puente en el Caribe precisamente, y está presente en este momento en 7 países de esa región. Y finalmente, Colombia, que también es muy activo, acaba de crear una agencia en este momento de cooperación y con gran, digamos, energía está cooperando. Y si se pudiera hacer un ranking, esto es una cosa simplemente una opinión acá, Brasil y México están en un primer lugar en un empate, hasta hace algunos años Chile en el tercer lugar y en cuarto lugar Colombia. Hoy día yo diría que Colombia ocupa el tercer lugar y Chile ha bajado a un cuarto lugar en términos de la intensidad de la actividad que realiza en esta materia. Ahora, esto, y estudiándolo con estos 4 países en estas reuniones que les hacía mención, no ha sido fácil. Y claramente también han habido factores positivos y factores que han facilitado esta exportación. En primer lugar, como decíamos, los PTCs, es decir, programas emblemáticos, están evaluados, sistematizados y por lo tanto no es difícil difundirlos. Pero hay un fortalecimiento de la infraestructura institucional. Los propios Ministerios de Desarrollo Social, muchos de ellos tienen departamentos de cooperación internacional, lo que entonces les permite llevar a cabo estas acciones.
pero también en nuestros países han surgido agencias de cooperación que son un soporte desde los Ministerios de Relaciones Exteriores, generalmente, o de la Presidencia, que facilitan, sobre todo con recursos, que se pueda hacer este tipo de cooperación. ABC de Brasil, la AXI en Chile, recientemente en Colombia, México también, Uruguay también, y por lo tanto se genera una infraestructura institucional. Y cierro con esta observación. La política social en América Latina empieza a ser un componente de la política exterior, cosa que hasta hace muy pocos años era totalmente desconocido. Pero como decía al inicio también, o sea, un poco antes, esto también ha introducido una serie de complejidades. En primer lugar, si bien estos ministerios tienen, como digo, un departamento, una unidad de cooperación internacional, igual existe una capacidad institucional débil, particularmente porque los técnicos que están llamados a hacer la cooperación son los mismos técnicos que deben atender los programas nacionales. Y esto implica muchas veces sobrecarga de trabajo, incompatibilidades que han resultado bastante difíciles para algunos ministerios. Lo otro es que la demanda es generalmente espontánea, muchas veces surge de las presidencias, de las cancillerías o de algunos organismos internacionales. Y al ser espontánea no permite una adecuada planificación. Ello lleva muchas veces al predominio de actividades de corto plazo, en donde se carece del contexto político e institucional en el que se insertan ciertos programas o ciertas actividades específicas. A muchos les interesará el CISBEN de Colombia, por ejemplo, el CAD único, pero ello significa que en 3 días se podrá explicar cómo funciona, pero fuera de un contexto que le dio vida. Y esto claramente es un factor que inhibe a veces una cooperación de mayor impacto. Vimos que entre los países, en la medida que son más activos en cooperación, podría ganarse en efectividad y eficiencia si hubiera coordinación. Y me refiero al hecho que en la reunión en Brasilia, la número 2 que tuvimos, quedó en evidencia que Brasil y Chile estuvieron presentes en Mozambique en el mismo momento, en el tiempo, y en el mismo ministerio, y dando cooperación sobre temas similares. Entonces surgía allí claramente a futuro una necesidad de una mayor coordinación entre estos ministerios que tienen capacidad de salir al exterior. Pero quedó también en claro que hay que avanzar en términos de modelos de gestión para hacer más, reitero, efectivo y eficiente la cooperación que realizan estos ministerios. Y quiero finalizar con este círculo virtuoso, que en algún momento fue virtuoso para nosotros, porque nos permitió integrar desde una cumbre de las Américas a muy alto nivel una voluntad política que luego se traducía en planteamientos sectoriales a través de un foro de ministros, una comisión que luego le hacía el seguimiento a través de un plan de trabajo y una red interamericana que facilitaba entonces la cooperación, la formación y la capacitación. Y de esa manera nuestra RIPSO podía intervenir en varias áreas de lo público, en la agenda pública al más alto nivel, en lo que es la política pública definida a nivel sectorial, y en la gestión pública, que es el cómo hacer. Y allí entonces ver cómo un país puede aprender del otro. Lamentablemente, lo que logramos conseguir en la quinta cumbre de las Américas no fue posible en la sexta cumbre. La sexta cumbre se dio en Cartagena, en Colombia, a mediados de año, y por problemas de política hemisférica superiores, fundamentalmente el caso de Cuba, resultó en una reunión en muchos aspectos una cumbre abortada, en donde no hubo allí una declaración clara que nos hubiera permitido, porque nosotros sí teníamos ya un texto, que nos hubiera permitido continuar con la misma fuerza que lo hemos hecho después de la quinta cumbre. Observando también otras cumbres recientes, como fue la de Cádiz, la cumbre iberoamericana, aquí hace un par de días, también notamos que el tema del desarrollo social y la protección social, más específicamente, no tuvo un lugar privilegiado. En los preparativos que se hacen ahora para el diálogo entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe en enero en Chile, tampoco hemos visto de que en las actividades preparatorias haya existido, por lo menos de manera prioritaria, el tema de la protección social.
Entonces quiero finalizar indicando que es necesario elevar la jerarquía una vez, o mantener más bien la jerarquía que hemos logrado en estos últimos años con respecto a los temas que nos convocan, como es la protección social y fundamentalmente el combate a la pobreza extrema y la desigualdad. Entonces con esto termino. Muchas gracias.